Pues yo tengo la palabra que Dios me ha dado y el título que le he puesto es La oración, llave de la paciencia. La oración, llave de la paciencia. Y aunque casi nunca la paciencia se une a la oración, miren hermanos, deberían de estar siempre unidas. Y es lo que espero poder transmitirles en esta mañana. Voy a basar todo el mensaje en la carta de Santiago. El texto central, aunque voy a usar otros versos, está en el capítulo 5, versos 7 al 19. Santiago 5, versos 7 al 19, pero quédense sentados porque voy a ir leyendo el texto a medida que voy compartiendo con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y para esto voy a leer primero los versos 7 y 8. Santiago 5, 7 y 8 dice: Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Perdón, no dije que estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. ¿Verdad? ¿Le pasó eso perfecto? Que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, en una época en la que usted y yo nos ha tocado vivir, en la que el ser humano no ve la paciencia como una virtud. De hecho, la Biblia no enseña de la paciencia como una virtud, sino como fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, que si nosotros nos hacemos ser llamados llenos del Espíritu Santo, deberíamos manifestar el fruto del Espíritu en nosotros a través de la paciencia. Pero en esta época más bien, todo se ha diseñado de tal manera que se aceleren los procesos. Nadie quiere esperar un proceso. Estamos en la época de lo instantáneo. Y para eso, yo quiero ponerles dos ejemplos vitales. Por ejemplo, el pollo que nosotros comemos. Rico en proteínas, una carne blanca, recomendada por todos los médicos. Sin embargo, cuando en los tiempos de mis abuelos se criaban pollos para comer o se tenían gallinas ponedoras para consumir eso, realmente el tiempo desde que un huevo se abría y nacía un pollo hasta que el pollo estaba de comer eran 6 meses. Luego se mejoró eso en base a buena alimentación y se establecieron procesos, incluso procesos industriales. Y se podía tener un pollo listo para comer en 3 meses. Usted sabe, amado hermano y hermana, hoy en día, desde que sale del huevo hasta que usted se lo come, ¿cuántos días pasan en las granjas? 32 días. 32 días. El ser humano ha manipulado la tecnología a fin de que yo no sé si un pollo duraba 6 meses para crecer y estar en buen punto para comer, ¿qué es lo que nosotros nos estamos comiendo en 32 días? Entonces, usted se pregunta por qué hay tanto cáncer, por qué hay tantas enfermedades raras ahora. Es que yo no sé si es carne o hormonas que estamos comiendo. Porque
el deseo de generar ganancias, el deseo de producir, de satisfacer necesidades, los deseos del ser humano han hecho que se aceleren esos procesos. Un segundo ejemplo, también vital porque tiene que ver con nuestra alimentación, la agricultura. Hermanos, miren, cuando yo era pequeño mi abuelo tenía un conuco y yo recuerdo que con 7 años, 6 años, yo iba de vacaciones al campo y me iba todos los días tempranito con mi abuelo al conuco a trabajar. Y mi hermano Manuel nunca iba al conuco. Pero crecimos y mi hermano Manuel se hizo agrónomo y yo estudié electrónica industrial. Y luego me especialicé en telecomunicaciones. Y usted dice, pero ven acá. Yo creo que fue que yo me cansé del conuco. Pero ¿saben? Les digo esto porque una de las cosas que a mí no me gusta de la agricultura era que obtener frutos llevaba paciencia porque tenía un proceso. Usted primero tenía que preparar la tierra, luego tenía que sembrar la semilla, tenía que esperar a que germinara y luego de germinar esperar que creciera y que diera fruto. Y dependiendo de lo que usted está sembrando, eso tiene ciclos, que 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, hasta 3 años creo que fueron los limones que tío Leo me estaba explicando. Que una vez sembró limones y yo digo, pero si yo tengo que esperar 3 años. Sin embargo, hermanos, el ser humano ha alterado todo eso también y ahora no solamente ha mejorado la capacidad en tiempo de producción de recoger fruto, sino hasta en facilidad de recolección. Por ejemplo, habían árboles que antes eran altísimos para poder dar fruto, tenía que crecer alto y ahora han hecho variedades que son a la altura del pecho y que usted puede ir y recoger. Y por ahí están diciendo algunos, y se puede decir mucho, hasta coco. ¿Usted ha ido a la autopista Duarte y ha visto esos cocos bajitos? Porque la mata de coco era uno tener que hacer un esfuerzo para recoger ese fruto. Ahora, a la altura de la mano. Lo mismo con los mangos, las naranjas, los limones. El ser humano ha manipulado todo eso porque no nos gusta esperar los procesos. Pero ¿saben algo? Dios en su gran amor quiere en esta mañana recordarte que Él es el Dios de los procesos. Y tenemos que enseñar eso a nuestros jóvenes. Tenemos que enseñar eso a nuestros hijos y nietos. Porque en Dios no se puede pasar por alto el proceso. Dios es un Dios de procesos. Así que yo quisiera que ustedes repitieran eso, porque quisiera como que sus oídos lo escuchen en su propia voz y digan, Dios es un Dios de procesos. Diga esto también, y me ama tanto que no me va a hacer saltar mi proceso. Muchas personas se han acomodado a los mismos estándares del mundo en términos de esperanza y bienestar. Cristianos que le huyen a los procesos, cristianos que llaman estar en bendición a aquel que no está pasando ni enfrentando ninguna prueba, cuando eso contradice en casi su totalidad el evangelio que encontramos en las Escrituras. De hecho, les voy a poner una tarea, pues no me puedo detener, de que estudien los primeros versos de este capítulo 5, allí mismo en Santiago 5, pero del 1 al 6, yo empecé a leer en el 7.
donde Dios habla, no ahora, lo va a leer en su casa, pero Dios habla a aquellos que se han enfocado en producir riquezas y con eso han traído agravio al nombre del Señor porque lo han hecho en base a explotar a sus hermanos. Pero mucha gente se ha acomodado a los estándares del mundo de bienestar y de esperanza. Como si la palabra lo que nos prometiese es vivir como los del mundo. Y saben que de hecho es muy fácil esperar algo en medio de situaciones favorables. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña como paciencia. Y le puedo poner un ejemplo muy gráfico. Hacer una fila en el banco, en un espacio amplio y con aire acondicionado, es lo mismo que hacer una fila en el tetero del sol, como llamamos nosotros. De alguna manera, media hora de espera en el espacio amplio del banco y con el aire acondicionado pasa más rápido que esa misma media hora en el sol. Pero saben, la Biblia dice que la paciencia se desarrolla en medio de las pruebas y de los procesos. Y quiero que lo leamos en Santiago 1, 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Wow. No dice hallen contentamiento, no dice tengan gozo, no. Óyeme cómo dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, no es por la prueba, es porque sabemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que ciertamente debe producir en nosotros gozo las pruebas que vienen. Ay, pastor, pero es que son fuertes. Pero es que existe un propósito hermoso en las pruebas y en los procesos. Ese propósito es completar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y dentro de ese carácter de Cristo hay una parte esencial que es la paciencia, fruto del Espíritu. Lamentablemente, por nuestra falta de madurez en nuestros procesos, más que dar fruto inmediato, la paciencia, y yo lo creo porque la Biblia dice que las pruebas producen paciencia, pero por nuestra falta de madurez en nosotros, lo primero que las pruebas producen es quejas. Y las quejas desagradan a Dios. Las quejas son enemigas de Dios. Y entonces en el próximo verso de Santiago habla de esto. En el 5:9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos, si en la queja es enemigo de Dios, es enemigo tuyo también, porque tú eres hijo de Dios. Así que hoy hagamos el compromiso, conociendo todo esto, ¿verdad?, que se nos está explicando. Hagamos el compromiso de renunciar a la queja en nuestras vidas. Recuerda lo que la palabra de Dios enseña. Y recuerda que Dios es fiel a su palabra. Por eso no nos dice solamente Santiago, bueno, no se quejen unos contra otros, no. Nos habla de los precedentes que existen. Y yo quiero que leamos el verso 10, que dice:
hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Verso 11. He aquí, tenemos, usted puede leerlo conmigo. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Esos 2 versos, por favor, multimedia, si me lo pueden poner en Nueva Traducción Viviente, los mismos, 10 y 11. Y vamos a leerlo, para que entendamos cómo Dios piensa. Ahí sí que yo no esperé a Dios y dije, mira, ciertamente como en Isaías, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Porque es verdad, yo debo confesarme. En medio de los procesos, lo primero que viene es la queja. Y mira lo que dice el precedente bíblico. Y recuerden que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Miren cómo dice Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mira el verso 11. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Hermanos, la paciencia no es esperar cuando todo está bien. El carácter de un hombre y de una mujer cristiana se muestra cuando sabe resistir con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue ¿qué? Bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Hermanos, yo dudo que el proceso de ninguno de nosotros en esta mañana sea más fuerte que el de Job. Y en Job vemos que la misericordia de Dios se manifestó y trajo, escucha esta palabra, restitución. La misericordia de Dios se manifestó en la vida de Job por su misericordia, por su ternura, y trajo en la vida de Job restitución. Y si Dios lo hizo con Job, Dios no cambia. Dios lo hará también contigo y conmigo. Hermano, yo no puedo predicar esto sin sonreír. Porque en ocasiones yo me he sentido, seré Job. Pero saber que sirvo al mismo Dios de Job me hace pensar que tendré y recibiré de Dios la misma misericordia, la misma ternura y la misma restitución. Entonces, ya que tenemos que aferrarnos al proceso de tener gozo en medio de ellos, ya que debemos soportar con firmeza el dolor y esperar, desarrollar la paciencia, ¿cómo puedo sostenerme? Vamos a hablar de eso. ¿Cómo puedo entonces en medio del proceso sostenerme firme? Bueno, ¿saben cuál es la clave? ¿Saben cuál es la llave? La oración. Y quiero que leamos a partir del verso 13 y hasta el 18 en el texto base de hoy. Y allí tomaremos algunas enseñanzas. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y yo lo pregunto, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice la palabra de Dios, haga oración. Óyeme, eso sí chocó mi mente. No me quiero extender, ahorita vamos a hablar de eso, pero me chocó. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. 5 enseñanzas breves, que quiero dejar marcada en tu corazón para que podamos resistir en medio de las pruebas, desarrollar la paciencia, sabiendo que la oración es la clave. Lo primero es, si viene la tristeza, la Biblia dice, haz oración. Es una acción. Yo decía el otro día de manera jocosa, oración. ¿Saben por qué? Yo visualizaba mientras leía esto y lo estudiaba, que nosotros somos tan vagos, que hasta eso, en medio de una situación, inmediatamente venimos, Pastor Jorge David, ore por mí, que me siento triste. Espérate. Déjame ver si eso es bíblico. Santiago dice, ¿alguno está afligido entre vosotros? Haga oración. No dice, vaya donde el Pastor Jorge David para que él haga lo que usted tiene que hacer. Hermanos, tenemos que accionar. La oración tiene que ser parte de lo que nosotros somos. Y yo sé que el Pastor Jorge y su equipo están más que deseosos de interceder junto a nosotros. Oye bien, junto a nosotros. El problema es que nosotros queremos que ellos oren por esto. Y después llegan las bendiciones y ni la gracia. Pero hermano, el punto no es ese. El punto es que tú te concentres en que la palabra de Dios te ha dado la llave. Si estás triste, si estás en depresión, si estás afligido, si hay algo que te atormenta, haz oración. Preséntate delante del Señor. Ahora, el punto número 2, segunda enseñanza, habla de cuando estamos en alegría. Porque saben, yo creo que el punto 1, en aflicción, cualquiera busca a Dios. Todo el mundo quiere que ore. Mira, el que no cree allá y que vive acabando con lo evangélico y que de todo y tiene un problema y dice, oren. En la aflicción, cualquiera busca al Señor. Pero aquí dice que oremos también cuando estamos contentos. No, pastor, dice canta alabanza. ¿Las alabanzas a quién son? Al Señor. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Cuando yo levanto y digo, Señor, qué hermoso tú eres, qué bueno has sido, yo te alabo, Señor, yo te bendigo, porque tus misericordias me han alcanzado. Señor, gracias por lo que de ti he recibido, tu nombre es santo. ¿Qué yo estoy haciendo? Orando. Ustedes saben que la mayoría de los salmos que nosotros cantamos, las alabanzas que cantamos, son oraciones. Entonces también, para poder resistir en medio de los procesos, cuando las cosas van bien, cuando estás contento, acuérdate de tu Señor. Habla con Él y expresa la alegría de tu corazón a través de un cántico de alabanza. Lo tercero es en la enfermedad. Y yo quiero señalar varias cosas en este punto. Lo primero es que podemos ver que es la primera ocasión en la que intervienen terceros. Si estás triste, si estás contento, dice, tú puedes orar y alabar a Dios, tú mismo. Ahora, si estás enfermo, dice, si hay algún enfermo entre vosotros,
entonces que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Por eso lo primero que quiero resaltar en medio de la enfermedad es que te asistas de otros, que te pongas de acuerdo con otros para orar. Pero hay gente que le dan un diagnóstico y quiere tenerlo callado. Hermano, yo me he dado cuenta con el COVID, hay muchos que creen que tener COVID es pecado. Y yo desde que tengo gripe, lo anuncio a los cuatro vientos. Y me dicen, ay, pero que esto, que lo otro. Mira, que fulano tiene COVID, pero no se puede decir. Y yo me cansé de buscar aquí donde era que tener COVID era pecado. Y no lo encontré, hermano. Tenemos que saber por dos razones. La primera de ellas es para interceder por usted, para que el Señor lo sane y que usted no sea contado dentro de las estadísticas. Y así hay gente que le dan un diagnóstico, callado. Pero vamos a ver si eso es bíblico. La Biblia dice, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, la segunda cosa que quiero resaltar en este tercer punto es que no se le da bajo ninguna circunstancia el crédito ni a la unción ni a los ancianos. Fíjese más adelante. Después que dice que busquen a los ancianos y que los ancianos oren y lo unjan con aceite, dice, ¿y esa unción de aceite y esos ancianos levantarán al enfermo? No, ¿qué dice? Dice la oración de fe. ¿Cómo dice? Y después que dice, y el Señor, entonces el crédito se le está dando, número uno, a la oración, y número dos, al que sana, que es el Señor. Sí, tenemos que asistirnos de tercero. Sí, la Biblia nos enseña que usemos el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Pero el crédito no es ni del anciano, ni del aceite. Porque hay gente, una vez una gente me dijo, pastor, ore por este aceite que yo compré para yo andar con él en la cartera. Hay gente que son cabalosos. Y eso se llama sincretismo religioso. Cuando usted une una cosa real con una falsa. No, hermano, porque no es el aceite, ni es el anciano. Es la oración y el Señor a quien oramos, el que levanta al enfermo. El Señor es quien sana. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Número 4. Ay, pastor, pero es que yo no puedo orar así porque usted sabe, yo no tengo toda mi cuenta clara. La Biblia dice, si has pecado, ora y recibe perdón. ¡Wow! Hermanos, qué liberador. Qué palabra que nos hace sentirnos tan livianos. Es que si hay pecado en tu vida, si no te sientes digno, confiesa ese pecado, ora. Y confiésalo a aquel que perdona los pecados, el Señor. Ahora, si el pecado involucra a otro, porque en este punto también tengo que señalar eso, la oración, porque estamos diciendo que la llave es la oración, debe ir acompañada de confesión unos a otros para que haya restitución. Vamos a leer el próximo verso, que ahí se ve claramente. Dice, confesaos, 16, vuestras ofensas unos a otros y orad. Miren que en el pecado dijo, si alguno está en pecado, ore y reciba perdón. Ahora, cuando hay ofensas unos a otros, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Sí, porque también yo vengo y te doy una galleta. Y lo primero es que muchos quieren orar y decir, Señor, perdóname por la galleta que yo le di al hermano. No, espérate. Yo tengo que ir a restituir a ese hermano y pedirle perdón a él. Pero lo segundo es que yo tengo que orar por él. Porque es que es muy fácil dar una galleta y después pedir perdón. No, entonces tú tienes que orar, Señor, sana su corazón.
para que Él pueda verdaderamente perdonarme. Porque yo estoy genuinamente arrepentido. Así que si has pecado, cuarta enseñanza, ora y recibe perdón. Si el pecado involucra a otros, confesaos los unos a los otros y orad los unos por los otros. ¿Ven cómo la oración es la llave en medio de los procesos? Y por último, número 5, nuestras debilidades no detienen el poder de Dios en nuestra oración. ¿Saben? Muchos de nosotros pensamos, no, es que usted puso ese ejemplo de Jorge David, pero es que cuando Jorge David va, como él está tan cerca de Dios, porque él hasta alto es. Como él está tan cerca de Dios y ya él ha llegado a un crecimiento, y yo lo veo a él, y yo veo a Jesucristo, nada más le falta la O. Ya él está llegando. No, hermano, mira lo que dice aquí. Y esto aplica a Jorge David, aplica a mí y aplica a Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No había nada, humanamente hablando, diferente en Elías, usted y yo. Ahora, era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando oró que no lloviera, por 3 años y medio no llovió. Y cuando oró que lloviera, entonces llovió. Hay poder en la oración, hermano. Así que a pesar de tus debilidades, a pesar de que no hayas alcanzado la estatura del varón perfecto, ninguno la hemos alcanzado. Pero todos debemos asirnos, sostenernos de la oración, porque es la oración la llave para desarrollar paciencia en medio de los procesos. Y quiero despedirme pidiendo y orando a Dios para que aún en medio de nuestros procesos el Señor nos use como entes de reconciliación. Yo quiero que leamos el verso 19 del capítulo 5. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Antes de juzgar a otros en sus procesos, recordemos que hay algunos procesos nuestros también por ahí. Y más que poner el dedo sobre la llaga, ayudemos al hermano a apartarse de su error. Motivarlo a estos 5 puntos que hoy hemos aprendido. Llevémoslo delante de Dios en oración, a fin de que cubramos multitud de pecados y salvemos de la muerte un alma.